y tercer y último día de Argentina Mining Sur. Estamos aquí en el Calafate, en Argentina Mining Sur, les decía, junto a Latin Mining e YPF Energía Argentina, haciendo la cobertura oficial. Y en este set particularmente conversando, para poder comprender la industria, diferentes matices, a todos los protagonistas de la cadena de valor, ¿no? Por ahí hablamos de empresarios, sí, pero también hablamos con proveedores, prestadores de servicio y grandes referentes. Y hablando de grandes referentes, vamos a arrancar y lo vamos a hacer de esta manera. Lo tenemos ya con nosotros a Jairo Straccia seguramente lo identifican por diferentes medios. Hoy hablábamos de medios nacionales, vamos a conversar un poco de eso, pero Radio Urbana, El Cronista también, lo habrán visto en redes sociales, periodista especializado en economía y también en divulgando todo lo que es la actualidad. Jairo, es un placer tenerte en este living. No, gracias por la invitación. Bueno, decías, ha llegado y recién estuvimos atentamente acompañando también el panel de minería y comunicación. Y lo primero que me surge preguntarte, si bien los he escuchado también para que quienes nos están viendo, ¿cómo comunicamos esta industria a la que todavía le falta comunicación, o es escasa, o es escueta, o todavía es bastante acartonada, te diré? Yo creo que hay que abordar como la mayor parte de los informes económicos sobre distintas industrias, tratando de incluir a la mayor cantidad de gente posible, es decir, dando la mayor cantidad de herramientas para que el que nunca escuchó hablar de minería se acerque, y también para que el que se acerca con algún preconcepto ya de antemano considera que la minería va a salvar a la Argentina y hay que apoyar todo lo que digan las empresas mineras, o considera que la minería va a arruinar a la Argentina y va a impactar negativamente en el medio ambiente, para que cualquiera que tenga un preconcepto muy dominante se abra a ver una realidad un poco más amplia. Y después se puede contar, y para mí hay que incluir todo, la cuestión productiva, de empleo, de posibilidades de exportación, de trabajo o generación de actividad económica en las comunidades. Se tiene que contar la cuestión ambiental, de impacto en el medio ambiente, etcétera, y se tiene que contar cómo el Estado se acerca a la regulación, ya sea de la forma de producir o la vía impositiva. Entonces estás contando un mundo, al contar una actividad, pasa con todas las actividades. Y ahí te acercás, para mí, de esa manera a contar la minería. Y ahí hay algo también que me parece importante muchas veces, y ayer lo charlábamos hablando de economía particularmente. ¿Cómo hablar, sí, de los beneficios económicos que genera, pero también de todas esas otras dimensiones a las que haces alusión, sobre todo en la lógica de lo social, la lógica de lo político dentro de esta industria, sin generar como una polarización? Porque muchas veces creo, ¿no? A nivel percepción pública, el debate es minería sí, minería no. ¿Y cómo entra uno desde su narrativa periodística para contarla? Estás diciendo algunas patas importantes de cómo abordarla, pero digo, cómo no caer en esa polarización y a veces en esa lucha que hasta ideológica, ¿no? Bueno, es un desafío en general que cruza todo, ¿no? La política a nivel internacional y local está marcada por la palabra polarización, y encontrás un bando y te sentís más cómodo para contar el mundo si vos tenés un bando y estás seguro de una cosa y estás en contra de otra, y fin. Todo lo que implica salir de la polarización es más desafiante e implica que a veces te puteen de los dos lados o que no te quieran, pero para mí es la única vía, es salir de la polarización. Está bueno, de última, usar siempre información, y en todo caso separar muy claramente cuándo vas a hacer tu opinión. Entonces vos podés acercarte a pensar un sector productivo como la minería y decir, bueno, entre lo que yo quiero valorar, hablemos de cuánto empleo genera en números, en etapas. Hablemos cuántos dólares genera en números, en etapas, cuándo, cuánto. Entonces, de última, vos podés poner en la balanza y decir, bueno, estamos hablando de un sector productivo que genera tantos dólares y tanto empleo, y completemos el análisis con, bueno, ¿cuál es el sacrificio ambiental de este sector? ¿Y cuál es el nivel de impuestos que están pagando? Y entonces veamos la balanza completa. Para generar este número de empleos y este número de dólares, que son como búsquedas del país, tener dólares para tener estabilidad y empleo para que la gente viva. ¿Qué esfuerzo ambiental estamos haciendo? ¿Y cuánto le estamos cobrando de impuestos? Y para mí, con ese acercamiento, podés estar planteando una discusión donde, che, hay gente que dice que es demasiado el impacto ambiental para tan poco empleo. Che, no, pero fíjate la cantidad de dólares. Entonces, haces como un pensamiento más complejo. Bueno, pero si el impacto ambiental es tal para generar tantos dólares, ¿no estaría bueno entonces cobrar un poco más de impuesto? Porque ya que estamos haciendo esto. Y hay otra vuelta más que para mí está bueno ver, es solamente tiene que ser una actividad primaria donde se extraiga el recurso natural,
o se puede pensar en algún tipo de procesamiento de ese mineral en Argentina. Entonces le agregás otra capa de análisis. ¿Cuántos dólares, cuánto empleo y cuánto valor agregado? Y entonces de golpe empezás a pensar un país a partir de un sector y ahí desarmás la polarización. Salvo que venga alguien que te diga, no, yo soy una minera que quiero todo. O quiera alguien, un extremo ambientalista que te diga, no quiero ninguna extracción. Bueno, en esos dos extremos no se puede hacer un país. Si vos querés hacer un país, tenés que tratar de traer números, usar la ciencia y tratar de tener legislación no cooptada por ninguno de los extremos, ya sea por ideología o por compra de opinión de una empresa. Y ahí es un desafío. Y considerando lo estamos viendo de, bueno, cómo podría abordarlo, ¿no? Y desde este abordaje también, ¿cómo analizás entonces a la industria hoy? ¿Cómo definirías el presente que tiene la industria hoy en nuestro país, claro está? Hay algo que le pasa a estas industrias que tienen como inversiones por venir muy grandes, que viven como en una eterna promesa. Entonces, el desafío es ver cómo se sale de esa eterna promesa. Porque si yo te digo, te podría decir, como tantas otras veces en la historia reciente, estamos a las puertas de un boom de inversiones, en este caso en cobre. Y hay muchas veces que estamos a las puertas de un boom de inversiones en cobre. Si vos querés, puede haber como novedad que han salido algunas legislaciones como el RIGI. Puede haber una novedad más transversal, que es que ya hay un poco más de consenso en la política respecto de que tiene que haber actividad minera, pero también yo creo que no se dio no se resolvió profundamente y se dio por pasado por alto el tema de la licencia social. Yo no sé si hay la licencia social que cree la política que hay para desarrollar minería. Entonces te podría decir que en este momento veo como una nueva etapa de promesas de que se viene un boom, con apoyo de la dirigencia política de todos los partidos y con, por lo menos que para mí es un interrogante sobre qué nivel de apoyo hay en las comunidades. Tal vez eso está cambiando, no sé, en Mendoza había prohibición total para la minería y encontraron un lugar desde el gobierno para avanzar. Tal vez ahí, con algunos límites que la gente no quiere y en la legislación están prohibidos, pueden avanzar igual con la minería. Tal vez ahí hay un cambio hacia poner en marcha proyectos. Pero si vos querés que te lo resuma, estamos en una nueva etapa de promesa de inversiones importantes. Zona de promesas. Zona de promesas, podría cerrar con ese tema. Cerramos con eso. No, y es real lo que decís. Ayer conversábamos también con Roberto Lencina, fanática de esa conversación que hemos tenido y lo saben acá, pero hablaba de la gestión social y la resolución de conflictos como uno de los procesos más importantes que tienen hoy las empresas y que deben entenderlo y abordarlo como un proceso y como lo es en la industria todo, de largo plazo, ¿no? Y ahí creo que es un poco lo que estás diciendo también, ¿no? Por ahí acostumbramos a mirar. Sí, después la resolución de, bueno, cuánto empleo generó, cuántas inversiones, la rentabilidad y demás, pero ahí en el medio está el factor humano al que él hacía alusión y decía humanizar la industria, que me parece más que importante y creo que es un poco también el leitmotiv de esto, de poder sentarnos acá y conversarlo de esta manera, la hace más humana. Y ahí quiero también preguntarte, como periodistas, lo conversaban en el panel. Bueno, hablar del periodismo es difícil, ¿no? Cuando hablamos de la independencia y el rigor que conlleva esa independencia, pero ¿cómo hacer en el marco de la minería? Porque es real, que también se habló, hay mucho periodismo replicador, ¿no? Y lo decía también uno de los colegas, que no se conviertan en simples replicadores de gacetillas de prensa de minería o solo una conversación. ¿Cómo consolidar quizás Yo creo que si esto? vos te proponés, podés entablar una discusión adulta, a veces tirante, a veces picante, a veces te puteas un poco con la industria y que eso funcione. Quiero aclarar, hay medios de comunicación donde hay arreglos publicitarios y eso se baja hacia Sí. el redactor y el redactor no tiene mucha chance si Sí, está empezando claro. y así funciona y hay un suplemento especial de energía y está todo sponsoreado y es casi una pegatina de gacetillas. Eso existe. Sí. Lo mismo Es puede muy ser. difícil salirse, por eso lo decía, ¿no? A Pero nivel a mí me medios. tocó a lo largo del tiempo, en mi recorrido periodístico, yo tengo 44 años, de cuando era editor, no sé, de negocios y economía en Perfil, de cuando era redactor en Perfil, y después de ahí que fui teniendo un poco más de espalda cuando te haces más conocido, de siempre cubrir con honestidad intelectual el sector minero. No sé, me acuerdo que me llevaron a la mina Veladero en San Juan, me llevó la cámara minera, y yo todo el viaje discutí con la cámara minera por cosas que no me gustaban, y bueno,
no era incómodo, era interesante. Ellos me contestaban, yo replicaba y escribí una nota que no les gustó, pero me siguen invitando porque saben que yo laburo honestamente. Y así siempre. Yo hablo con todas las fuentes de las empresas mineras, saben lo que yo objeto, etcétera, pero no importa, porque yo cuento hechos y le hago preguntas que les pueden hinchar las pelotas. Pero al mismo tiempo entiendo que al sector le sirve que en los medios donde yo laburo yo tenga una transmisión de la idea de que para mí tiene que haber minería, pero entiendo que muchas veces las mineras compran los estados provinciales, y eso hay que decirlo, y si vos querés que haya minería en serio, tenés que tener un estado independiente que controle y no un estado cooptado por la minera, y eso yo lo he cubierto siempre y lo discutimos siempre, y quiero ir al punto porque vos me decís cómo se hace. Bueno, a mí a lo largo del tiempo me sirvió establecer una relación donde yo honestamente le dije lo que me parecía mal, pero al mismo tiempo entendí siempre que tiene que haber actividad minera, y en eso puedo dar como un mini ejemplo de mi vida donde me he podido armar una coraza para decir sobre el sector lo que me parecía que había que decir, y el sector lo ha ido entendiendo porque me siguen atendiendo el teléfono. Clave eso que estás con... Y también preguntarte en relación a la comunicación, pero desde el abordaje como desde el periodismo, porque es como, ¿cómo le transmito a una audiencia tan general un tema que también tiene dentro de esa audiencia mucho tecnicismo y especificidad, ¿no? Digo, lo tenemos en este evento, pero acá detrás, después cuando ven un recorte, hay mucha gente y dentro están las comunidades, el entorno, cuando hablamos de toda esta cuestión social. ¿Cómo se comunica desde el periodismo considerando la digitalidad, el famoso reel, el recorte, y que ponerle el gancho y que sea atractivo? ¿Cómo empezar a unir y a hacer convivir esas lógicas y que la minería exista también ahí, ¿no? Porque si no es como quedar al margen, y la idea es como ir integrando. Es que en realidad es el desafío general del periodismo cuando cuenta cualquier historia, cómo hacerte atractivo todos los temas. Hay como una... Lo que pasa es que vos tenés la chance de aplicar creatividad y de golpe, no sé, haces un reel, y yo no lo hago porque ya soy viejo, pero haces un reel, desarmás un teléfono y empezás a mostrar, ¿ves? Esto es de cobre, mirá, te cuento la historia de dónde viene este pedacito de este hilito de cobre. Pum, te vas para atrás y te vas a la mina y empezás a contar. Y hacés 10 reels o, no sé, 10 videitos donde de golpe saliste del cable que estaba dentro del teléfono, te fuiste a la mina y lo vas contando. Y de golpe, a mí que yo si soy público que no está metido en la minería, de golpe digo, ¿cómo? Y acá adentro había minería. Y lo mismo puedes hacer con cualquier cosa que encuentres en tu casa. O puedes hacer algo mucho más popular. Mirá, se me ocurre ahora. Yo vivo en Barracas y en Barracas cada 2x3 pasan a chorear todos los caños de cobre de la cuadra, de los medidores de gas. Pues yo puedo decirle, puedo hacer un video y decir, che, ¿sabés que en esta cuadra, ahí, o sea, en el culo del mundo, en Buenos Aires, te roban los caños de cobre? ¿Por qué? Porque el cobre es un commodity que vale tanto. ¿Y sabés qué es el cobre? Pum, y te llevo a una mina de cobre y te cuento el proceso. Y de golpe tenés siempre el desafío de hacer algo que parece lejano y súper técnico, algo cercano. Y bueno, en la minería es un caso que te puede pasar muy lejano si no estás en el día a día, pero yo cuando cuento una historia de finanzas, por ahí estoy hablando de tecnicismos y tengo que explicarle por qué eso es importante para que vos cuando pagues la tarjeta de crédito te va a salir más caro. Todo el tiempo en el periodismo y en el periodismo de economía es tratar de explicarte a vos por qué algo que suena como muy técnico importa en tu vida. Y la minería está en lo mismo. Tiene que ser honesto, tiene que ser creíble, y si querés que sea entretenido, siempre va a ser mejor llevándolo a lo que tengas cerca. Hay algo que también quería preguntarte, decías la zona de promesas, hablábamos a nivel, en términos generales y como país dentro de esta industria. Es el nombre de esta nota. De esta zona de promesas. Es el título. ¿Qué pasa con... a nivel regional, hablaste vos también en el panel el tema de empezar a llegar a lo importante que es llegar al territorio para entender también, ¿no? No solamente conversarlo o acceder a los datos de base de datos oficiales y corroborando la información, porque ayer un poco decíamos eso, quizás a nivel país tenemos ciertas cifras, nos decía uno de los economistas también, y cuando vemos lo que le genera a cada una de las provincias, es importante el valor de la industria y lo que va, bueno, en términos de crecimiento y desarrollo, ¿no? ¿Qué te ha pasado también en tu experiencia llegando a esos territorios y decías, todavía estoy en camino de seguir haciéndolo? No, la experiencia es que siempre te llevas más de lo que traías cuando vas a los territorios, cuando vas a las provincias. En realidad con cualquier hecho. O sea, si vos cubrís, no sé, una toma de rehenes en La Matanza, sabés más si vas a la toma de rehenes que si te quedas en el estudio. Y así con la vida.
Si vos te acercás a hablar con los protagonistas, sabés más. Un gran sector lo analizás desde los números macro que te da la cámara minera, o vas al pueblo, no sé, a Rodeo en San Juan, donde está la base de la subida al cerro, a la mina de Veladero, y hablas con eso y que haces el recorrido. Eso siempre es un plus que te agrega. Y al mismo tiempo podés ver, che, cuando te dicen que la minería es el 60% del PBI de Catamarca, cuando vos ves el pueblo de Catamarca, ves un impacto de la minería que mejoró la vida siendo el 60% del PBI, ¿cómo lo podemos medir? Bueno, están estos indicadores de agua, de cloaca, de pobreza, y la gente qué opina. Y si no trabajara en la mina, ¿en qué trabajaría? Bueno, todo eso lo podés ver con cuadros y con estadísticas, pero el secreto del periodismo es que siempre cuanto más cerca estás, cuanto más gente consultaste, mejor impresión tenés de todo. Y ahí me resonó otra frase que es la de la que se puso de moda, que lo viejo siempre funciona, Juan, y es un poco eso, ¿no? Volver ese cara a cara para poder comprenderlo y dimensionar, no solamente con periodistas, sino también desde las industrias, lo decías, con el tema de la licencia social y los procesos sociales. Bueno, para ir redondeando también, decías, pensando en el largo plazo, dijiste algo importante, y la pregunta que nos tenemos que hacer también o repensar es qué modelo de país queremos o cómo nos vemos, ¿no? ¿Cómo lo definirías a ese modelo de país en base a lo que tenemos y a lo que también anhelás, me imagino, como periodista? Y la verdad que por ahora es como que hay un gran interrogante por dos grandes temas. Podría haber cierto consenso de que va a haber un país con mucha explotación de recursos naturales, petróleo, gas y minería. Yo eso veo que cuando vos escuchás hablar al peronismo y hasta los más libertarios, están hablando de que va a haber explotación de petróleo, gas y minería. Pero ese consenso después tiene una gran duda, que es qué país vas a desarrollar cuando eventualmente en 5 o 10 años estemos tapados de dólares supuestamente de vaca muerta, del litio, del petróleo. Porque el otro día yo estaba hablando en la radio con Emanuel Álvarez Agis y él decía algo que yo comparto, que es que podés tener los dólares de acá a 2 o 3 mandatos de presidente, pero ¿qué empleos vas a tener? ¿De qué va a trabajar la gente que está en los conurbanos de las distintas ciudades más importantes? Eso es parte de qué país queremos. ¿Cómo va a ser el sistema educativo? ¿Qué tipo de perfil va a salir del sistema educativo? ¿Y con qué tipo de empleos va a machear la industria minera, la industria petrolera? Lo que pase con la industria automotriz saliendo de los recursos naturales, que está en una gran transformación. ¿Qué empleos va a demandar? Y el sistema educativo, ¿qué pibes va a sacar? ¿Con qué formación? Si matemática no mejora, vas a tener una base para qué tipo de empleo. Si física, lengua no mejora, ¿qué empleo vas a poder? Todo eso es como parte de una gran pregunta que se supone que si un día Argentina resuelve la inestabilidad macroeconómica, tiene que responder. Lo que pasa es que la estabilidad macroeconómica todavía está en duda. La expectativa es que los dólares de estos sectores garanticen estabilidad, pero ya no estamos fumando los dólares que todavía no vinieron. Y al mismo tiempo está en duda cómo está el sistema educativo. Entonces, si sigo me deprimo, pero hay una especie de pregunta que suena como a seminario de universidad de qué país queremos, pero que tal vez estamos equivocados en esperar que lo respondan los líderes actuales, y son las generaciones, ni siquiera la mía, las que están por abajo, mía o nuestra, no sé qué edad tenés vos, que son las que están pensando por fuera de la grieta algo de esto. Totalmente. Me quiero ilusionar con eso. Jairo, agradecerte el tiempo que te has tomado con nosotros para conversar, y por supuesto un placer, espero que volvamos a hacerlo, y seguramente también a la audiencia, a todos los que nos están viendo, les habrá gustado y lo van a ver en nuestras redes sociales. Latin Mining, ahí lo pueden encontrar. Gracias. Gracias Jairo a vos. Estracha, así lo pueden encontrar también, y seguirlo a diario, bueno, en Radio Urbana, El Cronista, decía, bueno. Sí, y en el canal de YouTube de Buenas Tardes China, donde volvimos hace 2 semanas, se pueden suscribir ahí y nos van a ver todas las mañanas a las 6 también. Excelente, buen dato. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos con más de Latin Mining.